Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy vamos a hacer un problema de prismas. Los prismas tienen que ver con todo lo que es las propiedades de la luz y en particular de los fenómenos de la reflexión y la refracción. Así que vamos a enfocar este problema, que lo tengo aquí escrito, y vamos a resolverlo. Nos dice: con un prisma de 70 grados de ángulo de refringencia se realizan dos experimentos con rayos de diferente incidencia y se observa lo siguiente. En el primer experimento, que es este de aquí, cuando incide luz polarizada en la primera cara del prisma, que sería esta cara de aquí, se observa que no sale luz reflejada y que la luz refractada está totalmente polarizada, formando un ángulo de 35 grados con la normal. Es decir, que nos dice que en el experimento 1 incide luz totalmente polarizada. ¿Qué es la luz totalmente polarizada? Es luz que tiene el campo eléctrico oscilando en una única dirección. La luz no polarizada tiene el campo eléctrico oscilando en múltiples direcciones, y la luz polarizada, que es este caso de aquí, tiene el campo oscilando en una dirección, como esta que se indica aquí. Muy bien, pues nos dicen que cuando la luz incide polarizada, entonces no hay luz reflejada en la primera cara, y además la luz que se refracta o la que se transmite dentro del prisma está totalmente polarizada, cosa que es normal porque si la luz incidente está polarizada, esta también lo estará. Vale. Con esta información además nos dicen que el ángulo de refracción es de 35 grados. Es decir, que nos están diciendo que este ángulo de aquí es de 35 grados. Al ángulo de refracción yo normalmente le llamo ángulo θ sub 2, de esta forma, ¿sí? De modo que tendríamos el ángulo de refracción de 35 grados en este caso en particular. En el segundo experimento nos dice que cuando la luz incide en la primera cara del prisma, que sería esta de aquí, se observa que no sale luz por la segunda cara. Es decir, que no sale luz por esta cara, que es por donde la luz se acaba transmitiendo. Con toda esta información nos dice que calculemos el ángulo de incidencia de la luz en el experimento 2, es decir, que calculemos este ángulo de aquí, en el apartado A, y B, si con la incidencia del experimento 2 se sumerge el prisma en agua, indicar si saldrá luz por la segunda cara del prisma. Es decir, que si cambiamos el medio donde el prisma se encuentra, que de primeras vamos a suponer que es aire, con un índice de refracción 1, pues si se cambia todo, esto por agua, ¿qué es lo que va a pasar con la luz? Si va a salir la luz por la segunda cara o bien se va a quedar igual que en este experimento 2. Muy bien, pues lo apunto aquí, nuestras incógnitas. En el apartado A nos están preguntando el ángulo de incidencia θ sub 1, y en el apartado B nos están preguntando si cambiamos n por agua, es decir, si n es igual a 4 tercios, que es el índice de refracción del agua, o lo que es lo mismo 1,33, entonces nos preguntan si va a salir luz en la segunda cara manteniendo el mismo ángulo de incidencia que hayamos calculado en el apartado A. Bien, ahora que ya lo hemos planteado todo, vamos a ir sacando la información de todo lo que nos van diciendo en el enunciado del problema, para así poder sacar los resultados que nos piden. Primero de todo tenemos que tener en cuenta que nos dicen que el prisma tiene un ángulo de refringencia de 70 grados. ¿Pero qué es el ángulo de refringencia? Muy fácil. El ángulo de refringencia no es más que el ángulo que forman las caras por donde incide la luz, que en este caso sería esta de aquí, la cara de incidencia, y la cara por donde se transmite la luz, que ya os aseguro que será esta de aquí, como se puede observar en este dibujo. Si la luz incide por este lado, la luz va a salir por esta cara de aquí. De modo que el ángulo de refringencia será el ángulo entre dichas superficies. En este caso, 70 grados. Vale, pues con toda esta información vamos a hacer los cálculos necesarios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si la luz
que incide polarizada no se refleja, es decir, no existe luz reflejada, entonces el ángulo de incidencia tiene que ser el que he indicado aquí, que es precisamente el ángulo de polarización. El ángulo de polarización tiene la característica de que cuando la luz incide en una separación de medios con dicho ángulo, si la luz está polarizada, entonces no hay luz reflejada. Pero si la luz no está inicialmente polarizada, entonces la luz reflejada sí que lo estará. En este caso en particular, como la luz ya está polarizada de primeras, no va a haber luz reflejada. Fijaros que nos dan también el ángulo de transmisión o de refracción. Y hay que tener en cuenta una característica de este ángulo de polarización. La primera es que si la incidencia se produce con este ángulo, entonces la reflexión, por la ley de la reflexión, tiene que producirse con el mismo ángulo. Aunque no aparezca luz polarizada aquí, nos da igual, pero si en el caso de que hubiera luz, se saldría con el ángulo de polarización también. Una propiedad también que es bastante importante en este caso es que el ángulo que forman el rayo reflejado y el rayo refractado es precisamente de 90 grados. Con esto saco una información, y es que si estos son 90, fijaros que en toda la normal estos tres ángulos, que es el ángulo de refracción, los 90 grados, y el ángulo de polarización, dan media vuelta y esto es un ángulo de 180 grados. Por lo de aquí derivamos la siguiente característica, y es que para resolver el apartado A, para empezar, tenemos que el ángulo de polarización más los 90 grados más el ángulo de transmisión o de refracción tienen que sumar 180. Y de aquí sacamos que, como conocemos el ángulo de refracción y estos son 90 grados, el ángulo de polarización serán 180 grados menos 90 menos θ sub 2, que es 35. Si hago este cálculo, pues esto dará 180 menos 90 será 90, y 90 menos 35 son 55 grados. Por lo tanto, ya tenemos una información que el ángulo de polarización es de 55 grados. Pero a priori esto no me sirve de nada porque no me están pidiendo el ángulo de polarización. Lo que me están pidiendo es cuál es el ángulo θ sub 1, este de aquí. Pero es que yo, para poder calcular cuál es el ángulo de incidencia, necesitaré saber cuál es el índice de refracción del prisma. Y para calcular el índice de refracción del prisma, ahora que conozco el ángulo de polarización, me puedo valer de la siguiente fórmula, que es que la tangente del ángulo de polarización se puede calcular como el índice del medio de refracción, que en este caso es el prisma, menos el índice del medio de incidencia, que en este caso es aire, y por lo tanto vale 1. Como conozco el ángulo de polarización, ahora me puedo calcular el índice del prisma. Tenemos que la tangente de 55 grados tiene que ser igual al índice del prisma. Y si ahora me calculo con la calculadora, veremos que este resultado en particular nos dará que el índice del prisma es de 1,43. Recordad que el índice de refracción es un parámetro que es adimensional, por lo tanto no tiene dimensiones asociadas. Ya tenemos el índice del prisma, y esto a priori no puede parecer importante, pero es necesario para poder ir a este segundo experimento y poder calcular lo que nos piden. El primer experimento ya hemos utilizado toda la información que nos dan, ya no podemos extraer más de aquí. Ya hemos utilizado todas las propiedades del ángulo de polarización. Y con esto hemos conseguido este ángulo del prisma. Por lo tanto, bien. Y ahora nos vamos a este segundo experimento y vamos a analizar lo que nos dicen. Fijaros que cuando la luz incide con un ángulo de incidencia θ sub 1, que es el que quiero calcular, nos dicen que en la segunda cara no se transmite luz. Y si no se transmite luz en la segunda cara,
entonces se está produciendo un fenómeno conocido que se llama reflexión total interna. La reflexión total interna se produce únicamente cuando la luz se propaga desde un medio de refringencia mayor a un medio de refringencia menor, como es el caso, porque el índice del prisma es de 1,43 y el índice del aire es de 1. Por lo tanto, es factible que se produzca el fenómeno de la reflexión total interna, que es lo que pasa en este problema de aquí. De modo que aquí ya tenemos una información importante, que es que el ángulo de transmisión en la segunda cara es de 90 grados. Y vamos a ello. Lo voy a hacer en negro para que se entienda mejor. En la segunda cara del prisma, para el experimento 2, en la segunda cara del prisma, ya sabemos que el ángulo de transmisión, dejadme que le llame θ2', es de 90 grados, donde θ2', repito, es esto de aquí, ¿vale? Sería el ángulo de transmisión en la segunda cara, que le añado un prima por aquí. Entonces, a partir de este ángulo de transmisión, podemos calcular que, pues el ángulo de incidencia, este ángulo de aquí, al que voy a llamar θ1'. Y la pregunta es, vale, ¿cómo lo calculo? Pues lo único que tenemos que hacer es utilizar la ley de Snell, ya que conocemos los índices de refracción del medio de incidencia y el medio de transmisión, y conocemos el ángulo con el que se refracta la luz. De modo que sabemos que el índice del medio de incidencia, que es el prisma, por el seno del ángulo de incidencia en la segunda cara, que le llamo θ1', es igual al índice del medio de transmisión, que en este caso es aire, por eso pongo un 1, multiplicado por el seno del ángulo que forma el rayo refractado. Pero en este caso, ¿qué es? 90 grados. El seno de 90, todo el mundo debería saber que esto vale 1, y por lo tanto, de aquí podemos sacar que el seno del ángulo de incidencia prima, θ1', es 1 partido el índice de refracción del prisma, pero es que esto vale 1,43. Disculpad, esto es 1 entre 1,43. Y ahora, para aislar este θ1', simplemente tendré que hacer con la calculadora, me calculo el arcoseno de 1 entre 1,43, y si usamos la calculadora veremos que este ángulo es precisamente de 44,37 grados. Fijaros que esto no es lo que me piden, porque lo que me piden es el ángulo de incidencia en la primera cara, no en la segunda. Por lo tanto, tengo que buscar alguna forma de relacionar este ángulo con este de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a utilizar otra propiedad bastante interesante, y es que si yo ahora le llamo a este ángulo de aquí θ2, que será el ángulo de refracción en la primera cara, fijaros que aquí hay una distinción, y es que lo que lleva primas, θ1' y θ2', está todo referido a la segunda cara, y lo que no lleva primas, θ1 y θ2, está todo referido en la primera cara. Entonces, ahora voy a intentar buscar a este ángulo de aquí, que es θ2. Y para eso vamos a utilizar una propiedad del ángulo de refringencia de los prismas, que es algo bastante importante de recordar. No lo voy a demostrar, pero sí que lo vamos a utilizar de forma habitual, y es lo siguiente, y es que se puede demostrar que si sumo este ángulo con este ángulo, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar precisamente el ángulo de refringencia. De modo que tendremos el ángulo θ2 más el ángulo θ1' deben sumar alfa. Esta es la propiedad más importante. Porque ahora, fijaros que conocido el ángulo de refringencia y conocido θ1', me calculo el ángulo de transmisión en la primera cara. θ2 será alfa menos θ1'. Y esto es precisamente
la alfa que me dan, que son los 70 grados, menos la teta 1', que en este caso hemos dicho que vale 44,37. Bien, con este cálculo podemos verificar que este teta 2 vale precisamente 25,63 grados. Y ahora que ya tenemos el ángulo de refracción en la primera cara, valiéndome otra vez de la ley de Snell que he aplicado antes, que es esta ley de aquí, puedo calcular el ángulo de incidencia en la primera cara. Es decir, lo que vamos a hacer es, aplicamos la ley de Snell en la primera cara. Y aplicando la ley de Snell en la primera cara, miramos, ¿cuál es el medio donde incide la luz? Es aire, por lo tanto aquí ponemos un 1. Ponemos el seno del ángulo de incidencia, que en este caso es el seno de teta 1, y esto es igual a el índice del medio 2, que en este caso es el prisma, que hemos dicho que tiene índice 1,43, multiplicado por el seno del ángulo de refracción en la primera cara, que lo hemos calculado aquí, que es 25,63. Muy bien, entonces igual que antes, lo que tendremos que hacer es aplicar la función arcseno de todo este número que tendremos aquí. Y cuando lo hagamos, podremos verificar que el ángulo teta 1, simplemente sustituyendo en la calculadora los valores numéricos, teta 1 va a valer 38,2 grados. Y este es el resultado final del apartado A que nos piden. Ya está, entonces ahora que ya tenemos el apartado A y que ya conocemos el ángulo de incidencia, lo voy a apuntar allí. El ángulo de incidencia es de 38,2 grados. Y con esta información ya podemos resolver el apartado B. Vamos a hacerlo. Borro aquí. Para resolver el apartado B, en el que recordad que nos piden qué es lo que pasa si ahora cambio el medio por agua. Es decir, ahora lo que voy a hacer es que el prisma va a estar sumergido en agua y esto va a tener un índice de 1,33. Pues bien, lo que nos preguntan en este caso es, recordemos, si con la incidencia del experimento 2 se sumerge el prisma en agua, que es lo que acabo de hacer, indica si va a salir luz o no por la segunda cara. Lo que significa que ahora no tenemos ni idea de si se va a producir la reflexión total interna o no. Es decir, no sabemos cuál es el ángulo de refracción en la segunda cara. Y por lo tanto, vamos a poner esto aquí. Y vamos a hacer los cálculos correspondientes. Bien, sabemos que el ángulo de incidencia es de 38,2. Ahora, en este nuevo caso, ya tengo todos los datos. Tengo el índice del medio, tengo el índice del prisma, de modo que puedo aplicar la ley de Snell, pero ahora, en lugar de partir como en el apartado A, que hemos partido desde aquí, para conocer cuánto vale teta 1, pues vamos a partir desde el principio para conocer cuánto vale teta 2', que es el ángulo con el que se refracta la luz en la segunda cara. Aplicamos Snell en la primera cara. En la primera cara, la ley de Snell dice lo siguiente, y es que el índice del medio de incidencia, 1,33, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que nos dicen que es el mismo de antes, 38,2, es igual al índice del medio de refracción, que es el medio del índice del prisma, 1,43, por el seno del ángulo de transmisión, que en este caso es lo que queremos calcular, teta 2. Este teta 2 no es el mismo que el del apartado anterior. No puede ser el mismo porque hemos cambiado el medio que rodea el prisma y por lo tanto nos dará diferente. Si lo calculamos, tendremos que el ángulo teta 2, esto ya es simplemente despejar en la calculadora y hacer los cálculos pertinentes,
el ángulo θ2 nos va a valer en este caso de 35,21 grados. Y fijaros que estos 35,21 grados no tienen nada que ver con los 25,63 del apartado anterior. De hecho, para que quede claro, esto ya lo voy a borrar. El ángulo este lo hemos conseguido, que era el apartado A. Y ahora que tenemos el ángulo θ2, vamos a aplicar la misma ley que he hecho antes, que utiliza el ángulo de refringencia, el ángulo de transmisión en la primera cara y el ángulo de incidencia en la segunda cara. Y se cumple que θ2 más θ1' tiene que sumar 90 grados, ¿no? Suman alfa, que en este caso son 70. ¿Sí? Suman el ángulo de refringencia. De aquí puedo sacar cuánto vale θ1', que serán 70, menos θ2, que en este caso es 35,21 grados. Con este cálculo saco que a θ1' me valdrá 34,8 y lo he aproximado una centésima, no pasa nada. 34,8. Y ahora que conocemos el ángulo de incidencia θ1', para calcular el ángulo de refracción, que no sabemos a priori, no encuentro el boli, aquí, que no sabemos a priori si se va a reflejar, si se va a refractar o no, o se va a quedar simplemente aquí. Yo voy a suponer que sí, que se refracta, y ahora lo comprobamos. Por cierto, este ángulo tiene que ser más grande, θ2'. Es lo que queremos calcular en este caso de aquí. Se me cayó el tapón. Vale, entonces, ahora calculamos θ2'. ¿Cómo? Aplicando la ley de Snell. Aplicamos Snell. Y si aplico la ley de Snell tendremos que N1, el medio de incidencia, en este caso es el prisma, 1,43, por el seno del ángulo de incidencia, que lo acabo de calcular, 34,8, es igual a N2, que en este caso es el agua, 1,33, multiplicado por el seno del ángulo θ2. E igual que antes, si despejamos θ2', perdón, igual que antes, si despejamos el ángulo θ2', veremos que este ángulo resulta de 37,73 grados. Por lo tanto, la suposición que yo había hecho de que la luz realmente sí que se refracta en el segundo medio es cierta. ¿Por qué? Porque este ángulo no es de 90 grados, sino que es más pequeño de 90 grados, y esto implica que la luz sí que se transmite en el medio que rodea el prisma. Es decir, se transmite desde la segunda cara, desde el prisma, hasta el medio 2, que es el agua. Con esto ya tenemos el problema acabado, y ya veis que implica muchos conocimientos tanto de las propiedades de la polarización de la luz como las propiedades de la reflexión y la refracción. Yo creo que este problema es bastante completo y es un problema bastante importante de cara a posibles ejercicios que os puedan salir en examen. Así que tenedlo en cuenta. Nos vemos pronto. Chao.